Muy buenos días a todos los presentes. Deseo un feliz sábado para cada uno de ustedes. Quiero saludar con afecto especialmente a los estudiantes universitarios. Veo aquí algunos, la mayoría todavía no ha llegado, pero lo harán en las próximas horas. Saludamos también a mis colegas y les deseo un buen cuatrimestre, que dentro de también pocas horas hemos de comenzar con nuestra actividad docente. A los hermanos de Libertador San Martín, a las visitas que también nos acompañan, sean todos muy bienvenidos. El título del mensaje de la Palabra de Dios para esta mañana es Poder para vencer. Quiero comentarles que una de las lecciones que hemos estudiado hace pocos días atrás, 2 semanas atrás, y el plan que tiene la Iglesia Mundial acerca de leer cada día un capítulo de la Palabra de Dios, fueron aspectos que me llevaron a seleccionar este tema que en esta mañana, por la gracia de Dios, quiero compartir. Sin duda todos tenemos planes por los que estamos aquí. Algunos planes de corto plazo, quizás como los estudiantes que están ya finalizando sus estudios, o planes de largo plazo. Nuestros estudios, nuestra enseñanza, crecer también en nuestra vida espiritual. Y por eso en esta mañana quiero comenzar con algunas preguntas a los hermanos, a los amigos aquí presentes. ¿Cómo te encuentras? Esta va dirigida a los estudiantes, a los profesores también. ¿Cómo te encuentras espiritualmente para comenzar el segundo cuatrimestre del año 2013? ¿Tienes luchas? ¿Hay situaciones que debes resolver? Quizás no sabes cómo enfrentarlas. ¿Tentaciones que el enemigo te presenta? ¿Hay aspectos que te preocupan? ¿Cuál es tu mayor preocupación en este momento? ¿Tienes una estrategia definida para afrontar las dificultades que te preocupan o que tienes que resolver en los próximos días? El mensaje de Dios de esta mañana se encuentra en el Evangelio de San Mateo. Invito a todos los que tengan sus Biblias, abramos la misma en el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Vamos a analizar en esta mañana la porción que está comprendida entre los versículos 13 del capítulo 3 hasta el versículo 11 del capítulo 4. Quizás si miramos rápidamente los subtítulos que se encuentran en esta porción de San Mateo, alguno puede decir, bueno, aquí aparecen dos temas, el bautismo de Jesús y el tema de las tentaciones de Jesús. En realidad, la parte medular se concentra en los primeros 11 versículos del capítulo 4. Pero, hermanos queridos, para entender esta porción de la palabra de Dios, es menester que nosotros nos concentremos primero en la última parte del capítulo 3 del Evangelio de San Mateo. Cuando pensamos en las tentaciones de Jesús y cómo encaró, cómo enfrentó al enemigo en cada una de las tentaciones, encontraremos una estrategia para que también nosotros, al confrontar las acechanzas del enemigo, tengamos una respuesta cierta, segura, para cada una de las acechanzas del diablo. Por otra parte, quisiera decir que en realidad
a veces pensamos en las tentaciones, pero no en el objetivo que tuvo el enemigo al presentar al Señor Jesús estas 3 terribles tentaciones. En realidad la Biblia dice prácticamente nada de las tentaciones que sufrió Jesús como niño, como adolescente, como joven. Pero son claras, son muy claras las que Jesús debe enfrentar cuando está dispuesto a iniciar su ministerio terrenal. Y la estrategia que Jesús utilizó para enfrentar las acusaciones, en algún sentido, los desafíos, las tentaciones que el diablo les presenta aquí, también puede ser la nuestra cuando el enemigo nos aceche. Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que, ¿contra quiénes? Contra potestades de maldad en las regiones celestes. Cuando era estudiante, recuerdo que un profesor nos contó una breve historia que quiero presentarles en esta mañana para que nos sirva como introducción al estudio del pasaje de Mateo 3 y 4. Él nos preguntó a los estudiantes, ¿saben ustedes cómo hacen los esquimales para cazar los lobos? Y nos contó cómo hacen aquellas personas para poder cazar un lobo. Primero cazan una foca, la sangre aún tibia de la foca es tomada por el esquimal y sumerge un cuchillo que tiene el filo en ambos costados de la hoja dentro de aquella sangre tibia de la foca. Y después de sumergir la hoja del cuchillo, la deja un momento librada a la intemperie, vuelve a sumergirla y realiza esta tarea varias veces, hasta que la hoja del cuchillo queda recubierta por una gruesa capa de sangre congelada. Toman entonces el cuchillo, se dirigen a los caminos por donde circulan los lobos y clavan el cuchillo en el suelo. Pero no con el filo del cuchillo, sino clavan el cabo, el mango del cuchillo, y se alejan al iglú. Allí vienen entonces los lobos, olfatean aquel cuchillo cubierto de sangre, lo olfatean y comienzan a lamer la sangre congelada. A medida que avanzan en ese proceso, se entusiasman, se excitan, se apasionan, lamiendo la sangre congelada, hasta que después de algún momento comienzan a lamer su propia sangre. Y así se desangran y a pocos metros del lugar lo ven al día siguiente exhausto, muerto. Satanás también, como los lobos, hace que el ser humano se entusiasme, se excite con tentaciones a veces pintorescas, deslumbrantes, luminosas, perfumadas, y trata de capturar a aquellos que quizás no están alertas para enfrentar la cizaña, la ponzoña con la cual el enemigo nos tienta. Analicemos ahora el relato bíblico. Acudamos al capítulo 3, versículo 13. Leamos los versículos de esta porción, los últimos versículos del capítulo 3, desde el 13 al 17. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz
de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Hermanos, a fin de entender mejor la estrategia que el enemigo utilizó para tentar a Jesucristo, es menester que entendamos lo que sucedió después del bautismo de Jesús. Es importante detenernos en el versículo 17 cuando dice que se escuchó una voz luego del bautismo de Cristo que decía desde los cielos: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Por eso ahora entendemos o podemos comprender mejor por qué el tentador le presentó la primera tentación. Mateo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El primer desafío que Jesús recibe en estas tres tentaciones fue la tentación de convertir el pan, las piedras en pan. Pero en realidad, esto es lo que generalmente decimos. Había otro motivo por el cual el enemigo le pedía esto a Jesús. Y tenemos que encontrar el motivo en el versículo 17 del capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora él le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se transformen en pan. En realidad lo que el diablo le está pidiendo aquí a Jesús, que demuestre con un milagro que él era efectivamente el Hijo de Dios. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Demuéstralo. Demuéstralo. Aquí hay unas piedras, ¿por qué no las conviertes en pan? Obra de tal manera para que creamos que tú eres el Hijo de Dios. En realidad, Satanás sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, no tenía dudas. Pero así como en ocasión de la tentación que presentó Adán y Eva, quiso presentar o despertar dudas en la mente de Eva. Así que Dios les ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto. No, dijo Eva, podemos comer. Pero Dios dijo: no comas de este árbol precisamente. Ahora Jesús es tentado nuevamente con el apetito. Quizás el diablo se acordó de la tentación que hizo que la raza humana cayera en el pecado. Posiblemente pensó que con Cristo iba a tener o podría haber tenido los mismos resultados. Sin embargo, es interesante notar aquí que Jesús tiene una respuesta para esta tentación. Tiene una respuesta inmediata y responde con un escrito está. Dice aquí el versículo 4 que Jesús responde al enemigo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos queridos, ¿creemos en lo que dice el versículo 4? ¿Creemos que no solo de pan vive el hombre, que es necesario también alimentarnos de la palabra de Dios? Jesús, cuando fue tentado por el diablo, sin duda se sentía hambriento. ¿Cuántos días pasamos nosotros sin comer? ¿Alguna vez? ¿Un día? ¿2? Creo que son pocos los que pasaron más de 2 días o un día sin comer. Jesús había pasado 40 días
En el Deseado de todas las gentes, Dios a través de su sierva dice que Jesús se encontraba pálido, demacrado. Parecía más un pobre hombre que el Hijo de Dios. Y Satanás usó precisamente esa tentación porque el diablo siempre aprovecha los puntos débiles y los momentos especiales de nuestra vida para tentarnos, para desviarnos del plan que Dios tiene para el ser humano. Pero hermanos, aquí Jesús recurrió a las Escrituras. Hay poder en la palabra de Dios. ¿Por qué hay poder en la palabra de Dios? Porque Dios es omnipotente. El año pasado, mientras leía el año bíblico, había decidido que iba a registrar todos los textos de la Biblia en los cuales se habla de la proclamación de la palabra de Dios, de la predicación. Por supuesto, fui anotando los pasajes en los cuales también se habla de la palabra de Dios, porque si algo debemos proclamar los predicadores es la Biblia, toda la Biblia y solo la Biblia. Aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 8, encontré una serie de incidentes, experiencias de Jesús con la gente que me impactaron profundamente y quiero en esta mañana repasar, aunque no es el texto del capítulo 8, sino el capítulo 4 de San Mateo, por qué la palabra de Dios es poderosa, evidencia del poder de la palabra de Dios. Allí en el capítulo 8, el versículo 3, cuando Jesús sanó a los leprosos, cuando expulsó los demonios, cuando calmó la tempestad, cuando sana al paralítico, cuando sana al siervo del centurión, lo hace simplemente con palabras. Hay un filósofo del lenguaje, Austin, que escribió un libro, Cómo hacer, o hablar es hacer cosas con palabras, sería más o menos así la traducción. Y Jesús hizo en su ministerio muchas cosas poderosísimas, simplemente con el poder de la palabra. El versículo 3 dice que cuando Jesús sana allí al leproso, le dice, muéstrate al sacerdote, no digas nada a nadie. Y aquel hombre se miraba y sus manos estaban limpias, estaban sanas. Me impactó el versículo 8 del capítulo 8 de Mateo, cuando el centurión le pide que vaya para sanar al siervo que estaba enfermo. Observen el versículo 8. Jesús le dice, bueno, espera un poquito, ya voy a ir a cumplir contigo. Pero el siervo le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Fíjense que este hombre creía en el poder de la palabra de Dios. Jesús, di la palabra y mi siervo se va a sanar. En el versículo 16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios. No hizo ahí un rito extraño delante de los endemoniados. Simplemente habló y los demonios se ausentaron de aquel poseído. ¿Qué pasó cuando navegaba con sus discípulos en el mar de Galilea? Dice el versículo 26 que no tomó el remo y comenzó a castigar o azotar las olas para que se aquieten. Calma, le habló al mar y el mar se aquietó. Es poderosa la palabra de Dios. Cuando se encuentran en Gádara, el año pasado con algunos colegas estuvimos ahí en la zona de los Gadarenos, Cursi, hay una capilla o restos de una capilla, mejor dicho. Dice que Jesús pronunció una breve palabra de 2 letras, id. Y los demonios se fueron, obedecieron la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanos, es poderosa. Por eso cuando el tentador, volvamos al capítulo 4 de San Mateo, cuando el tentador acecha a Jesús,
Jesús responde con un versículo de la Biblia. Y saben, mientras leía esto estos días pensé, como iglesia, como miembros de iglesia, cada día leemos un capítulo. Estamos con Job. ¿Qué capítulo para hoy? 38, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, ahí hay una serie de preguntas, pero quiero presentarles un desafío a ustedes, hermanos, esta mañana. ¿Por qué si además de leer cada día un capítulo de la Biblia, como es el plan de la Iglesia Adventista a nivel mundial, no aprendemos de ese capítulo un versículo de memoria? Para hacer lo que Jesús hizo cuando seamos tentados, responder a cada tentación del enemigo con un escrito está. Si eres tentado, por ejemplo, para quedarte en tu casa en vez de estar el sábado a la mañana en la casa de Dios, puedes repetir Hebreos 10:25. O si Satanás te presenta, queridos jóvenes, tentaciones sexuales para practicar el sexo fuera del plan de Dios, repite Génesis 39:9. ¿Cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. ¿No les parece que nuestra vida espiritual sería diferente y más feliz si para cada tentación que el enemigo nos presenta pudiéramos responder con un escrito está? Los desafío a que no solamente leamos un capítulo por día, elijamos dentro de ese capítulo un versículo y memoricemos ese versículo para tener las herramientas como Jesús en los momentos que el enemigo nos tiente. El segundo desafío es más despiadado. En Mateo capítulo 4 aparecen allí las palabras del enemigo para tentar, para desafiar por segunda vez a Jesús. Versículos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más elevada del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Observen, hermanos, que aquí el enemigo utiliza un texto bíblico para presentar una tentación piadosa a Jesús. Ahora, vinculemos esta tentación con la anterior. ¿En qué consistió la primera tentación? No es simplemente en transformar las piedras en pan, sino que el Creador le demostrara a una criatura perdida que era realmente el Hijo de Dios, que era Dios. Jesús no presta atención a este desafío, pero ahora el diablo le dice: está bien, ¿tú confías en Dios? ¿Confías en su palabra? Demuéstralo. La Biblia dice que Dios nos va a socorrer en los momentos de dificultad, pero Él distorsionó el Salmo 91. Tal vez recurrimos allí a lo que Satanás utilizó para entender mejor esta segunda tentación. Salmo 91, los versículos 9 al 16. Este salmo lo conocemos muchos de memoria, sin embargo, es bueno que analicemos esta porción entre los versículos 9 al 16. Dice el versículo 9 del Salmo 91: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Jesús confiaba en su Padre. Y ahora el enemigo le dice: ¿tú confías en Dios? Demuéstramelo. Haz una prueba de que confías plenamente en Dios. Tírate abajo y, como dice la Biblia lo asegura así: Él enviará sus ángeles para que tú no te lastimes. Pero en realidad el diablo
distorsionó, tergiversó el texto del Salmo 91. Dio a entender, en realidad, que podemos reclamar el cuidado de Dios no importa lo que hagamos, y eso no es bíblico, no tiene sustento bíblico. Recuerdo cuando era pastor, había una hermana que en los cultos de oración pedía regularmente para que Dios le ayude a su esposo por un ataque de hígado que tenía. Y eso lo repetía frecuentemente. Así que un día me interesé en conocer cuál era la dieta de este hermano. Y le pregunté a mi hermana, ¿qué le da de cenar a su esposo? Porque él decía que después de la cena y por la noche pasaba momentos muy difíciles. Y cuando ella me contó, yo dije, hermana, no voy a orar más por su esposo, voy a orar por usted para que le prepare una dieta diferente. Porque hablaba de frituras y alimentos que no vienen al caso mencionar, que en abundancia utilizaba para la cena. Ahora, en realidad cuando nosotros transitamos por caminos que sabemos que no son los caminos que Dios nos señala, y después reclamamos la ayuda y la bendición de Dios, estamos obrando de una manera incorrecta. El tercer desafío, la tercera tentación que el enemigo presenta a Jesús fue diferente a las otras dos. Porque aquí ya se quita, por así decirlo, la careta de un ángel resplandeciente y se presenta como en realidad él es, o lo que pretendía ser, el príncipe de este mundo. En realidad, la lección que nos deja esta tercera tentación es que las ofertas deslumbrantes del enemigo terminan en engaño y destrucción, pero gracias a Dios no fue así con Jesús. Jesús logró también vencer esta tentación. Los versículos 8 al 10 del capítulo 4 de San Mateo nos dicen, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Me gustó cómo presenta la versión Dios habla hoy este versículo, el versículo 8. Dice que le mostró la gloria de todos los países del mundo, el esplendor de ellos. Posiblemente el monte aquí que se cita en el versículo 8 sea el monte Nebo, un monte que tiene más o menos casi 900 metros de altitud. Lo cierto es que aquí el diablo se juega la última carta que tenía a disposición. Le dice a Jesús, le hace una oferta muy interesante, a un costo bajísimo. Tú has venido aquí a morir para salvar a la humanidad. Yo te propongo un negocio diferente. Tú te inclinas delante de mí, te postras ante mí, y todo el mundo será tuyo. ¿Para qué vas a sufrir el martirio, el dolor de la cruz? Yo te ofrezco otra posibilidad. Yo te ofrezco esta posibilidad de que simplemente postrándote ante mí, todo será tuyo. Evitarás el dolor, evitarás la cruz, y tendrás los mismos resultados. Pero hermanos, Jesús sabía que era un engaño. ¿Cómo el Creador se postraría frente a una criatura descarriada? ¿Cómo el que creó el mundo podría con ese gesto decirle, bueno, en realidad yo lo creé, pero el mundo es tuyo? Jesús responde con un escrito está, como en las dos veces anteriores. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y dice el versículo 10,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Qué hermoso es pensar que la Iglesia Adventista del Séptimo Día propone a sus fieles también estas dos herramientas que Jesús utilizó. La oración. Oró 40 días pidiendo a Dios que lo acompañara para ese ministerio que él debía iniciar. Pero cuando el enemigo viene también para poner tropiezos, evitar que Jesús cumpla el plan original de rescatar a la humanidad, con la palabra de Dios, la oración y la palabra de Dios, las dos herramientas que tenemos también hoy nosotros a disposición. Nadie vivió como Jesús vivió, dice una frase conocida, porque nadie oró como Jesús oró. Hermanos queridos, hoy hemos visto que con cada tentación el enemigo quiere separarnos, quiere independizarnos de Dios. ¿Y por qué desea independizarnos de Dios? Porque al lograrlo no se cumpliría en nosotros el plan trazado desde antes de la fundación del mundo, ese plan de redención mediante el cual Dios quiere restaurar al hombre y darle la posibilidad de vivir como fue originalmente su plan, eternamente con Él. Hemos visto hoy que el enemigo trata de apartarnos de Dios con sutileza, con tentaciones estructuradas de tal manera para que el cristiano no logre transitar por el camino que el Señor nos ha indicado. Yo quiero invitarte en esta mañana para que así como Jesús tuvo en sus labios un texto de la palabra de Dios ante cada una de las insinuaciones del enemigo, también nosotros desarrollemos esa estrategia espiritual para que ante las tentaciones que a jóvenes o adultos o ancianos el enemigo nos presente, podamos responder con un así dice Jehová. Yo quisiera orar en esta mañana y quisiera hacer una oración para que Dios nos dé fuerzas, nos dé voluntad, nos dé ánimo, para que cada día busquemos en primer lugar ese contacto con Dios, esa comunión con Dios a través de la oración y a través de su palabra. La palabra de Dios es poderosa porque Dios es omnipotente. Jesús recurrió a las Escrituras para vencer al enemigo. Si tú haces también de la estrategia de Jesús tu estrategia, no me cabe la menor duda de que tendrás los mismos resultados. Yo quiero que cada uno en este momento, mientras oro, pueda elevar también una oración silenciosa a Dios. Y pidamos a Dios también que nos dé perseverancia, nos dé voluntad para poder cada día encontrarnos con Él a través de lo que Él en su santa palabra nos dice y ponerla por obra, porque así será el camino seguro que podamos recorrer cada día. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta mañana hemos visto que Jesús tuvo que padecer esas terribles 3 tentaciones que el enemigo le presentó. Pero gracias, oh Dios, y con Pablo decimos, gracias sean dadas por Jesucristo nuestro Señor, que venció, que derrotó en la cruz al enemigo. Ayúdanos, oh Dios, también, que cada día nosotros podamos tener ese valor, esa fuerza espiritual, para que cuando el enemigo se acerque a fin de presentarnos diversas tentaciones, podamos decir, escrito está, y repetir un texto de tu palabra que nos ayude a seguir adelante con una sonrisa, con alegría, con el valor de quien se siente triunfador. Oh Dios, bendice esta iglesia,
bendice a las visitas que hoy nos acompañan, para que esta experiencia que tuvo Jesús de salir victorioso sea también la nuestra. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.